Whatever we put, okay. Arqui Ramírez. Adelante. Sí, ya me metí, pero no encuentro el sonido. A la hora que quieras, Arqui. Buenas tardes, compañeros. Arquitecto Paco Villarreal, no sé si estará conectado Pedro o Miguel. O si quieres tú hacer presentación, por favor. Ahí voy, un segundito. Aquí nada más, creo que no está el arquitecto Miguel, no está Pedro tampoco. Pero dentro de
Comisión de Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo. Tenemos la plática por este medio de la plataforma Zoom del ejercicio del evaluador profesional que estará a cargo del arquitecto Miguel Ángel Ramírez. Adelante, Arqui, bienvenido. Muchas gracias, arquitecto Francisco Villarreal. Muy buenas tardes, compañeros. Veo aquí algunos al ingeniero Mario Zul, colega evaluador de Campeche. Mario, buenas tardes, qué bueno que te conectas. Muchas gracias. Saludos, Miguel Ángel. Alberto Urquidi, también. A todos y cada uno de ustedes. Con la intención de aprovechar así que estos días que de manera casi obligada, pero muy recomendable por cuestiones de salud, estamos en casa con mucho tiempo para trabajar y convivir con la familia. El Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, en una fase de compartir las diversas especialidades que tenemos los asociados. Recordemos que pues, la arquitectura tiene muchas facetas y es difícil a veces poder abarcarlas todas. Yo me he especializado en la cuestión de evaluación inmobiliaria desde el año 2001, que obtuve mi primer registro con Banco Santander. Posteriormente inicié una maestría en Mérida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestría en evaluación. La dejé trunca por razones personales, pero luego acá en Monterrey terminé la especialidad en la Universidad Autónoma de Coahuila en el año 2007, que es también mi alma mater de la licenciatura en arquitectura. Entonces, desde el 2001 prácticamente estamos con el despacho de evaluación aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Tratamos de estar siempre actualizados, tratamos de estar siempre a la altura de lo que requiere esta, que yo le llamo fascinante actividad de la evaluación inmobiliaria. Tal vez no tan conocida, pero para los que tenemos la fortuna de ejercerla, seguramente muy satisfactoria. Entonces, esta es la manera de presentación y vamos a iniciar. Me voy a permitir compartir la pantalla. La plática, más que conferencia, más que curso, más que taller, es una plática encaminada para los compañeros arquitectos que no conozcan el quehacer específico de un evaluador, o también para los asesores de crédito que sí tienen algún conocimiento básico y interactúan mucho con nosotros, y por supuesto para mis colegas evaluadores que me dedican algo de su tiempo. Siéntanse con la confianza de hacer cualquier comentario en el momento que lo consideren. Será siempre bienvenido. Vamos a dividir la plática en 3 partes: los antecedentes, el perfil del evaluador y el ejercicio de evaluación. Al término de cada uno de ellos, de lo que será la exposición, podemos interactuar o tener un intercambio de preguntas, de comentarios, de aportaciones también, con todo gusto. Pues vamos a empezar, compañeros. Como antecedentes, vamos a definir lo que vendría siendo un avalúo. La gente a veces coloquialmente le dice evalúo, pero es un avalúo. Es la estimación del valor comercial de un inmueble o artículo reflejado en cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, al que yo le agrego además que es subjetivo, a través de sus características físicas, de uso, de investigación y análisis de mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble. Como físicas, vamos a considerar las dimensiones del inmueble, la antigüedad, el tipo de materiales que se usaron en su construcción, el estado de conservación, la funcionalidad, el diseño, etc. Como características urbanas, vamos a considerar de 2 tipos: los servicios públicos con que cuenta: agua, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, cordón cuneta, banquetas, pavimentos, demás. Y como equipamiento, las plazas, los parques, escuelas, iglesias, hospitales,
es decir, todas aquellas instalaciones urbanas que le van a brindar o un plus o le van a originar una depreciación. La evaluación inmobiliaria en nuestro país inicia propiamente dicha a finales del siglo XIX, con fines eminentemente tributarios, es decir, para determinar el cobro del impuesto predial, una vez que se sientan las bases del catastro en la Ciudad de México. La primera ley de catastro del país fue publicada en el Diario Oficial el día 23 de diciembre de 1896. El ingeniero don Salvador Echegaray, primer director del catastro de la Ciudad de México, basado en el régimen catastral italiano, por encomienda del entonces secretario de Hacienda de principios del siglo pasado, el señor Limantur. El ingeniero Echegaray tuvo a bien estudiar los sistemas tributarios del predial en varios países europeos, en Estados Unidos, Italia, Francia, España, y consideró que el que se ajustaba más a las características de nuestro país era el italiano. Pues, en base a eso, elabora las normas para elaboración de avalúos catastrales, que son desde entonces y hasta la fecha un avalúo eminentemente de carácter físico, es decir, únicamente tomando en cuenta las características físicas del predio. A principios del siglo XX operó el Banco Internacional Hipotecario de México, que otorgaba créditos con garantías hipotecarias sobre predios urbanos y rústicos. Tiene una base profesional en la elaboración de los avalúos. Tomaba como base los valores catastrales reforzados con la opinión de un técnico, ya sea un arquitecto o ingeniero, que dictaminaba el valor de la garantía según su leal saber y entender. Esta es una frase o una nota que todos los que iniciamos en esta actividad de la evaluación seguramente la usamos en nuestros primeros trabajos. A falta de experiencia, tal vez con la capacitación o la capacidad académica requerida, pero a falta de experiencia, siempre hacíamos saber a quien nos pedía el avalúo o a quien iba a consumir el avalúo, sea alguna dependencia, sea algún juzgado, sea algún banco, que poníamos toda nuestra capacidad, pero además poníamos nuestra moral a toda prueba para entregar un trabajo técnicamente sustentable, pero más que nada moralmente intachable. Siempre nos hemos basado en esta premisa. Dejó de usarse en los 90, después de la crisis del error de diciembre, pero al inicio todos lo hacíamos. Emitíamos un dictamen según nuestro leal saber y entender. Este Banco Internacional Hipotecario no obtuvo el éxito esperado y a los pocos años tuvo que ser liquidado. En 1925, como una de las conquistas de la Revolución Mexicana, se crea la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, con la encomienda de otorgar créditos hipotecarios a los empleados de los poderes de la Unión para la compra de una casa habitación, es decir, un fin específico, proveer de un financiamiento para que los trabajadores de la Federación tuvieran acceso a una casa habitación. Inicialmente, los préstamos se hacían con base a una opinión de valor emitida por los inspectores de esa dependencia. Pero al poco tiempo se observó que ese mecanismo no era funcional, porque algunos créditos no quedaban suficientemente garantizados. Es decir, se otorgaban los financiamientos sin que estuvieran respaldados por un avalúo propiamente dicho, y era común que se otorgaran en demasía recursos financieros contra lo que garantizaba el inmueble en cuestión. Se crea entonces en esa Dirección General el Departamento de Valuación, con el objetivo de establecer los valores comerciales reales para las viviendas que pretendían adquirir los empleados con su crédito hipotecario. Aquí, Sí. no sé si tengas activo el volumen de tu celular, porque se está viciando ahí el sonido de repente. Ok, perfecto. Gracias.
El primer jefe del departamento de evaluación fue el ingeniero José Pastor. Es un error, no es Pastor. José Pastor Flores, quien conformó su equipo de trabajo con los ingenieros civiles, don José Simón de la Vega, don Enrique Morfín del Orme y don Miguel Herrera Lazo, a quienes reconocemos como los pioneros de la evaluación profesional en México. Algunos años después, el 23 de febrero de 1933, se crea el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas S.A., que es actualmente el Banobras, con el objetivo de brindar financiamiento a los estados y municipios para la construcción de obras de infraestructura. Y el 11 de noviembre de ese mismo año, como una extinción de Banobras, se crea la Asociación Hipotecaria Mexicana, con objetivos similares a Banobras, pero atendiendo a la iniciativa privada. Banobras atendía a municipios y estados, y la Asociación Hipotecaria Mexicana empieza a atender iniciativa privada, garantizando sus créditos con avalúos elaborados en su mayor parte por los antiguos valuadores de pensiones. Es decir, todavía hasta 1933 no existe la actividad de evaluador profesional ya como la conocemos en este momento. En 1938, el ingeniero Edmundo de la Portilla aporta el concepto de capitalización de las rentas, puesto que para determinar el valor de un inmueble diferente a casa habitación, recordemos que los evaluadores o los técnicos de la dirección de pensiones únicamente utilizaban el valor físico, las dimensiones del inmueble. Entonces el ingeniero Portilla dice, para financiar algo que no es casa habitación, debemos incluirle un poco más de solidez al avalúo. Y es cuando se integra el concepto de capitalización de rentas. Entonces, un inmueble que no es habitación, que tiene un uso comercial, de oficinas, hotelero o algún otro giro comercial, en esos casos es necesario que se refleje, además del valor físico, que no se desecha, sino más bien se complementa, qué productividad o renta nos va a generar este inmueble de uso comercial. Y entonces se establece el término valor comercial, que se obtiene del promedio entre el valor físico. Sí seguimos considerando dimensiones y características físicas del inmueble, pero ahora le agregamos la productividad o la renta que nos genera. El promedio de esos dos valores nos da el valor comercial vigente a partir de 1938. Entonces, como resumen, en lo que serían los antecedentes de la actividad evaluatoria en nuestro país, vamos a tener avalúos catastrales o físicos desde 1896 hasta 1925. Luego tenemos avalúos para créditos hipotecarios a través de la Dirección de Pensiones desde 1925 y hasta 1938. Y tenemos avalúos con el concepto de valor comercial, que sería el físico más la capitalización, el promedio de ambos, desde 1938 hasta prácticamente los primeros años de los años 90. Fue como estuvimos trabajando lo que fue la evaluación de inmuebles, que sirvieron casi siempre para otorgar un crédito, dejando un bien inmueble en garantía. Durante todos estos años podemos considerar la práctica de la evaluación de inmuebles como una actividad propiamente empírica, sustentada en la experiencia más que en la preparación académica. Hasta principios de los años 90 del siglo XX, la autorización y control de registros como peritos evaluadores estuvo bajo la tutela de la Comisión Nacional Bancaria. Los compañeros evaluadores que tengan más experiencia y más antigüedad en el ejercicio de la profesión, pues deben haber tenido este registro. Yo empecé a evaluar propiamente en 2001, cuando ya era vigente el registro a través de la Comisión Nacional Bancaria. Hubo un inter entre el 94 y el 2002, que se dicta la Ley de Crédito Garantizado, en el que, pues ahora sí que se tenían algunos con registro de Comisión Nacional Bancaria, que estaba ya de salida esa normativa, y se iniciaba con los registros a través de unidades de evaluación al amparo de la Ley de Crédito Garantizado, que vamos a ver en unos minutos más.
Entonces, esto a manera de antecedentes, compañeros, colegas y demás, todos los colegas como arquitectos y como evaluadores. No sé si algún comentario, alguna duda o alguna aportación, los compañeros evaluadores que quieran hacer, con todo gusto. Quien tenga alguna pregunta, voy a ver si tenemos algo en el chat. Ok. Mario Valdés, de San Lucas, Cabo San Lucas. Claudio Compián, de la comarca lagunera. Gran amigo Héctor Ramírez Mejía y su hija Fernanda. Saludos a todos. Vamos a ver. Me piensen que hay varios micrófonos abiertos, nada más si nos ayudan con eso, por favor. Bien, son casi todos saludos. Muchas gracias, compañeros. Vamos a seguir entonces con el apartado 2. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, lo podemos hacer de preferencia al final de cada uno de los segmentos. Pero si consideran que es importante, pueden interrumpir sin problema. Ok, el perfil del evaluador. Ya vimos todo lo que fue el antecedente y ahora vamos a ubicarnos en cómo se trabaja actualmente la evaluación inmobiliaria. El parteaguas de la actividad evaluatoria en nuestro país lo representa la crisis financiera de 1994-1995, en la que una gran cantidad de créditos hipotecarios para compra de vivienda se volvieron irrecuperables, básicamente por tres factores. Uno, por el incremento exponencial de las tasas de interés. Esa es una razón netamente económica. Todos recordamos esa crisis del 94 con el famoso error de diciembre y todo lo que significó en quebrantos para las familias, pérdida de trabajo, pérdida de sus viviendas, en fin, un verdadero caos que se reflejó, como era esperarse, también en el sector hipotecario. Otro de los factores que ahondaron en esa crisis fue la sobrevaluación de las garantías hipotecarias. Y un tercer factor, pues más grave, que pues, quisiéramos que no hubiera pasado y sinceramente quisiéramos que no siguiera pasando en estos momentos, es la evaluación de garantías inexistentes o fraudulentas. Pues nos ubicamos en el periodo 94-95, hacia atrás, llamaríamos lo que consideramos la evaluación empírica. Podemos decir la edad de la inocencia en la evaluación de inmuebles, y a partir del 95 en lo que hemos tratado y seguimos tratando, esforzándonos los evaluadores por tener una evaluación profesional. A partir de 1994, los actores de la actividad hipotecaria, llámense bancos, evaluadores, aseguradoras, Infonavit, Fobiste, los derechohabientes, las autoridades reguladoras, se dan cuenta de la necesidad de profesionalizarse. Pues si bien desde mediados de los 80 los institutos y asociaciones de evaluadores en varias ciudades del país impartían cursos de capacitación y actualización a sus asociados, no existía ninguna institución de educación superior que impartiera una licenciatura o posgrado en esa rama. Como siempre, toda crisis genera nuevas maneras de hacer las cosas. Y en la evaluación no fue la excepción. Durante la segunda mitad de la década de los 90 en el país, aun cuando el otorgamiento de créditos hipotecarios para compra de vivienda sentó una fuerte contracción, se inició la profesionalización de la actividad y sin importar la experiencia en el ramo, los arquitectos e ingenieros que elaboraban este tipo de avalúos regresaron a las aulas para capacitarse de manera profesional con especialidades y maestrías en evaluación. El 30 de diciembre del 2002 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, que entró en vigor el 1 de enero del 2003.
Esta ley es la que regula actualmente la actividad de los valores profesionales en el país, otorgando esa facultad a la Sociedad Hipotecaria Federal. Es decir, hasta antes del 94-95, un ingeniero o un arquitecto, sin tener una especialización propiamente dicho, podría emprender el camino de la evaluación de inmuebles. Los requisitos eran, pues, acercarse a algún otro evaluador ya con experiencia en su ciudad, en su plaza, hacer una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria, presentar exámenes, que aunque les digo, yo no me inscribí en ese esquema aún, todavía no ejercía la evaluación, pues los decanos de nuestra actividad nos mencionan que eran exámenes muy rígidos, de conocimiento bastante elevado, podemos decir, para la época, y no fácil obtener el registro. Había que ir a la Ciudad de México, integrar un expediente y ahora sí que pues estar machacando sobre ese punto para que te asignaran tu registro después de obtener los exámenes aprobatorios. No era fácil y pues colegas que tuvieron que hacer 1, 2, 3 intentos para contar con ese registro. Era de carácter nacional, se podía usar para elaborar avalúos, ahora sí que en cualquier institución bancaria, y era la patente o era el requisito para ejercer la actividad, podemos decir, sin ninguna restricción, en la elaboración de avalúos para bancos principalmente, para créditos de vivienda. Seguramente se usaba para hacer avalúos particulares, como sucede el día de hoy, pero el fin de llevar ese control era que la actividad bancaria dedicada al otorgamiento de créditos hipotecarios fuera lo más sano, lo más seguro y lo más transparente posible. Esta ley del año 2002 del fomento a la competencia en el crédito garantizado introduce, entre otros muchos, los conceptos más relevantes que manejamos actualmente, que es el desarrollador inmobiliario. Es la empresa propiedad de una persona física o moral que se dedica de forma habitual a la construcción, remodelación o venta de bienes inmuebles, utilizando u otorgando crédito garantizado. El Infonavit, como la entidad dominante en el mercado hipotecario del país, más o menos 60-70% de las viviendas que se adquieren con un crédito en el país son a través de Infonavit, otro 20% son a través de la banca comercial y un 10% sería prácticamente a través de Foviste. Entonces, los desarrolladores inmobiliarios son las empresas que construyen vivienda para que luego ésta sea comercializada a través de cualquiera de estos mecanismos, Infonavit, Foviste o bancos. Es muy difícil actualmente que una vivienda sea comprada de contado, debido a la facilidad, a la seguridad, a que las tasas de interés en las entidades financieras son pues, prácticamente fijas. Ya no tenemos los problemas que se presentaron en 94, de que créditos firmados en diciembre del 94 a una tasa del 20% de interés anual, en febrero o marzo del 95 prácticamente tenían tasas del 80 o 90% anual. Eso es lo que hizo que, como vimos en unas láminas anteriores, los créditos se volvieran incobrables. Por eso de 95 prácticamente hasta el año 2000 el crédito hipotecario estuvo muy escaso. No tanto que los bancos no quisieran prestar, sino más bien que la ciudadanía, la población había quedado tan lastimada con las tasas de interés variable de años anteriores que prefería no arriesgarse, que prefería no contratar un crédito si no iba a tener certeza de cuánto iba a pagar y no querían verse en los problemas de caer en cartera vencida y perder su patrimonio, perder un enganche si habían dado y quedarse sin vivienda. Podemos pensar que de 95 a 2000 disminuyó en gran medida la compra de viviendas y lo que se elevó fue la renta de viviendas. Las familias se sentían más tranquilas contratando una renta con una persona física que no iba a incrementarse de manera drástica a contratar un crédito hipotecario porque había mucha incertidumbre. La banca nacional no contaba con los recursos
económicos suficientes. Recordemos todo el asunto aquel del FOBAPROA, que tiene pues sí un componente político, pero también tiene mucho de componente económico que en lo personal creo que no se ha analizado a fondo y se ha dejado llevar más la idea del fraude con el FOBAPROA. Entonces, en términos económicos, la banca nacional no tenía recursos suficientes para decir, puedo prestar con tasas de interés fijas y puedo asegurarte que no vas a tener ningún descalabro en tu crédito hipotecario. Pues volvemos al momento actual. Los desarrolladores ahorita sí tienen garantías, ahorita sí tienen incentivos y ahorita sí tienen facilidades para embarcarse en la construcción de un fraccionamiento de 20, de 50, de 100, de 200 viviendas, porque saben que no se van a quedar esos inventarios ahí sin moverse. Infonavit, Foviste y bancos están en plena actividad crediticia. La manera de acceder a un financiamiento, podemos decir que es, si no fácil, sí muy probable, siempre y cuando pues, se tenga un historial crediticio adecuado en buró, y eso te va a permitir comprar una vivienda con cualquiera de estas entidades financieras. Entonces, estos son una de las figuras más comunes del mercado inmobiliario en este momento, el desarrollador, quien hace las viviendas para vender. Luego tenemos la figura del evaluador profesional, que es la persona que cuenta con cédula profesional de posgrado en evaluación, expedida por la Secretaría de Educación Pública y que se encuentra autorizada para tal efecto por la Sociedad Hipotecaria Federal. Aproximadamente en el país habemos 2.500 profesionales inmobiliarios. Tal vez sean más los que cuenten ya con su cédula profesional, pero 2.500 es el número registrado en Sociedad Hipotecaria Federal, lo que nos permite ejercer la actividad de elaborar avalúos para créditos de crédito garantizado. Quien no está registrado en Sociedad Hipotecaria, pero sí tiene su cédula profesional expedida por la SEP, puede hacer cualquier otro tipo de avalúos. Ahorita los vamos a ver cuáles son, pero no los concernientes a créditos para compra de vivienda. Otra figura que contempla la ley del crédito garantizado, que es la que nos rige, es la del controlador, que es también un valuador, pero que tiene un poder especial para firmar en nombre y representación de la unidad de evaluación correspondiente sobre los avalúos que la unidad de evaluación certifique. Aproximadamente en el país hay de los 2.500 evaluadores, 500 que tienen el estatus o la categoría de controladores. No son adicionales, es decir, no hay una carrera de evaluador y una carrera de controlador. El evaluador se convierte en controlador para poder firmar en representación de un mínimo de 7 evaluadores, ¿sí? Sin que haya un máximo, pero debe tener mínimo 7 evaluadores en la plantilla de la unidad para que obtenga el carácter de controlador. Un evaluador puede estar registrado en varias unidades de evaluación. Un controlador puede estar en varias unidades como evaluador, pero solamente en una puede actuar como controlador. Y el último concepto que, entre otros, les decía, contempla la ley. Siempre nos referimos a la ley del fomento a la competencia del crédito garantizado. Esa es la ley para los evaluadores. La unidad de evaluación, que es una persona moral, no puede ser una persona física, es siempre una persona moral que se encuentra inscrita como tal en la Sociedad Hipotecaria Federal, de acuerdo a las disposiciones que ésta emita. Aquí voy a hacer un comentario respecto a las unidades de evaluación. Hasta 1994-95, cuando se actuaba bajo el estándar de los registros de la Comisión Nacional Bancaria, los evaluadores que tenían ese carácter podían firmar los avalúos y las entidades financieras les daban plena credibilidad y los tomaban como válidos para el otorgamiento de créditos. Eran personas físicas con una capacitación no universitaria, pero sí una capacitación sobre la actividad y con un registro ante una autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria. Después de que vemos que viene la crisis del 94 y se enfrenta a un sinfín de situaciones en el que muchos de los avalúos
no reflejaron fielmente o el valor de la propiedad, que sí era la que estaba evaluando, o como decía, de manera, pues yo quiero pensar que a lo mejor por incompetencia, pero no por mala fe, se evaluaron mal las propiedades. Dice la autoridad, no podemos seguir bajo este esquema en el que yo ponga en riesgo un dinero sobre un inmueble que mañana o pasado, si lo adjudico por falta de pago, no vaya yo a poder recuperar la inversión porque el valor es inferior a lo que me adeudan. O peor aún, porque la vivienda ni siquiera existe, o porque la vivienda existiendo presenta características diferentes a las que me están reflejando en el avalúo. Créanme que sí es una espinita todavía clavada entre los que ejercemos la actividad, ¿verdad? Que en el 94, 95 se nos tachó de que éramos en gran parte responsables del quebranto de las instituciones financieras, que muchos créditos hipotecarios ya no se pudieron cobrar, tuvieron que irse a cartera vencida y después tuvieron que irse a quebranto de las instituciones bancarias. Pues fue de tal magnitud el golpe que prácticamente cambia la manera de ver la evaluación y nos obliga a ser más profesionales. Actualmente yo puedo sostener que un evaluador profesional es una persona íntegra. Estamos muy vigilados, estamos muy observados por Infonavit, sobre todo por Infonavit, pero también por Sociedad Hipotecaria Federal, en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a los avalúos que presentamos. Existen evaluadores con la característica especial de revisores, es decir, aunque se nos tenga confianza en el desarrollo de nuestra actividad, siempre queda la duda de que si puede haber contubernio entre el evaluador y el vendedor, o si puede haber contubernio entre el evaluador y la entidad financiera que va a otorgar el crédito. Entonces, se ha creado una figura que no vimos aquí en la ley, pero que en la práctica está operando, de revisar avalúos. De un plan maestro de 100 avalúos, se escoge uno al azar y se va a visitar por un evaluador, que puede ser evaluador, puede ser también controlador. Visita el inmueble para ver si efectivamente le corresponde a la descripción que se hizo en el avalúo. O sea, se ha llegado a esta desconfianza que sí nos lastima, pero pues ni hablar. No sería si no se hubieran presentado casos desagradables. Hace algunos años también, vale la pena comentar, se nos pedía que los evaluadores apareciéramos en la foto de la fachada de la vivienda que estábamos evaluando, como para demostrar que sí habíamos ido a revisar el inmueble, que sí habíamos hecho la inspección y que no nada más habíamos determinado el valor, ahora sí que a larga distancia. Entonces, estos son los conceptos más significativos de la ley por la cual nos regimos actualmente en nuestro ejercicio profesional. Y estos serían los documentos que hemos citado. Existe actualmente ya una cédula profesional como evaluador inmobiliario en el posgrado de especialidad, que es el que tengo yo. Existe el posgrado en el nivel de maestría que tienen aquí en la ciudad, pues los colegas, el ingeniero Oscar Chapa, el ingeniero Chavarría, el ingeniero Héctor Ramírez. Ellos tienen ya la calidad de maestros en evaluación. Y existe también el posgrado a nivel de doctorado en evaluación. Si mal no recuerdo, son 3 o 4 colegas, evaluadores, los que tienen este nivel en el país. De acuerdo a la normativa en cuestiones académicas, para que en un país se pueda otorgar o se pueda llevar a cabo el estudio para doctorado, debe haber al menos 5 doctores en la materia. En México todavía no los tenemos. Por eso es que estos compañeros que se doctoraron tomaron una parte de su educación aquí en México y luego tuvieron que ir a terminar, a concluir a la Universidad de Valencia, si no recuerdo, Valencia o Sevilla en España, para obtener su doctorado. Cuando tengamos 5 aquí en el país, seguramente empezará a haber más compañeros con ese nivel. Y el otro documento indispensable para el ejercicio de la evaluación, otra vez, al amparo del crédito garantizado, es la constancia como valor profesional que emite la Sociedad Hipotecaria Federal.
una persona física no puede ir a registrarse a la CIF para que le otorguen un permiso para evaluar para crédito hipotecario garantizado. Tiene que ser a través de las unidades de evaluación. Entonces, este permiso tiene una vigencia de 3 años. Tenemos que estar tomando capacitación, horas de capacitación profesional al año, mínimo 20 horas en el ramo de la evaluación. No presentamos exámenes, cierto, pero sí tenemos que presentar 2 avalúos que hayamos hecho en ese periodo para demostrar que tenemos la pericia y la actualización suficiente para llevarlos a cabo. Si no tenemos los 2 avalúos en el periodo de 3 años que comprendió la última autorización, no podemos revalidarla hasta que tengamos 2 avalúos. Es decir, que sí estemos ejerciendo la actividad profesional. Como les decía, aproximadamente 2.500 ingenieros o arquitectos tienen este registro. La ley también contempla que los abogados que tienen el carnet de corredor público puedan elaborar y firmar avalúos para crédito garantizado a la vivienda. Los ingenieros y arquitectos, pues se nos hace raro ese estatus de un abogado, ¿verdad? Pero pues es la ley, no vamos a ponernos a discutir si la ley nos faculta. Hay compañeros abogados que hicieron su especialidad o maestría en evaluación y sin ser técnicos de origen, pues desarrollan cabalmente su actividad como evaluadores profesionales. Entonces, hasta aquí, compañeros, tenemos 2 puntos vistos. Tenemos los antecedentes de la evaluación, un marco general, y después tenemos la normativa o el perfil de lo que un evaluador profesional debe ser para ejercer esa actividad de manera legal y de manera normada. Si tengan algún comentario, alguna duda o alguna aportación, con todo gusto. Ok, el arquitecto Miguel Espinosa, sí, mira, el arquitecto Arturo Garza, de hecho es hijo del arquitecto también Miguel Garza, catedrático del TEC, que le dio clase a muchos de los compañeros de aquí del Colegio de Nuevo Laredo. El arquitecto Arturo Garza, de hecho, hizo la especialidad conmigo en Monterrey, fuimos compañeros de generación. Él ahorita no está ejerciendo la actividad, se fue a Laredo, Texas, y allá obtuvo para su fortuna, el registro como arquitecto certificado en Laredo, Texas. Entonces entiendo que no está ejerciendo como evaluador, pero también tiene su especialidad. Y la arquitecta Fernanda Ramírez, hija del ingeniero Héctor Ramírez. Fernanda Ramírez, arquitecta. Aquí en la ciudad tenemos 3 arquitectos. Fernanda, la arquitecta Imelda San Miguel y un servidor. Y hay muchos más ingenieros evaluadores. Somos 3 arquitectos y ellos son prácticamente 7 ingenieros. Arqui, por ahí le están haciendo una pregunta en el chat. Ok, sí, el arquitecto Miguel Espinosa. Pregunta, ¿por qué un abogado firma avalúos? Sí, digo, nosotros nos hicimos también la pregunta a la hora que empezamos a tomar las especialidades. A mí me tocó que en esa generación del 2007, en la especialidad de Monterrey, 3 abogados tomaron la especialidad. 2 de ellas, mujeres, compañeras, eran corredoras públicas de ahí de Monterrey, y el otro era hermano de una de ellas y le ayudaba ahí en la correduría. Entonces, nosotros dijimos, pues no tienen la formación técnica necesaria para ejercer la actividad. Sin embargo, créanme que no van a desmerecer, ni podemos decir nosotros que hagan mal su trabajo. Le pusieron el suficiente empeño en la especialidad y a lo mejor auxiliándose de algún técnico ahí en su oficina, llevan su quehacer de manera digna y de manera respetable. Sí es no falla, pero sí es una curiosidad, por así decirlo, de la ley que faculte a abogados para ejercer como evaluadores. Antes de esa, Arqui, antes de esa pregunta hay otra por ahí de Héctor Ramírez Mejía. A ver, déjame ver. Ok, ahorita comento lo que nos dice el ingeniero Héctor Ramírez. Okay.
Sí, el licenciado Luis Pérez Benítez, no sé si es el que está conectado. El licenciado Luis Pérez Benítez es corredor público en la ciudad y es evaluador. Sí, saludos al licenciado Luis Pérez Benítez, si es el que está conectado. Paco, no sé si me ayudes con la pregunta. No sé cuál será la pregunta. Hay un comentario del ingeniero Héctor Ramírez que me voy a referir a él. No sé si ese será. Ingeniero Héctor Ramírez dice, ¿es necesario estar certificado en instituciones acreditadas para eso? ¿O bien en Tamaulipas, ante la Secretaría de Gobernación, que sería la Secretaría General de Gobierno, con vigencia de 3 años, y estar capacitado cada año con documento que ampare tal actualización en las áreas de que es evaluador, aparte del título y de la cédula como evaluador? Sí, ingeniero Héctor, aquí se menciona prácticamente al registro ante Sociedad Hipotecaria Federal, que de alguna manera es lo que pudiera ser más común ante los colegas arquitectos que construyen y después desean vender, o ante los asesores de crédito que hacen operaciones ante el Infonavit. Ahorita podemos dedicarle unos minutos y me gustaría mucho que hicieras tú algún comentario sobre el permiso o registro en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, que faculta para hacer avalúos judiciales en la entidad. Aquí nos dice Juan, se le sigue llamando perito evaluador a los que se dedican a esto. No, Juan, ya en la ley del 2002, en la ley del crédito garantizado de 2002, todavía está como perito evaluador. Sin embargo, a partir del 2008, que se hace obligatorio tener la cédula profesional, se llama, el nombre oficial es evaluador profesional, inmobiliario en este caso, evaluador profesional inmobiliario. Hay otras especialidades como maquinaria de equipo, agropecuarios o ambientales, pero la que nos ocupa para créditos de vivienda se llama ahora evaluador profesional inmobiliario. Aquí sí es el licenciado Luis Pérez Benítez, el que está aquí. Licenciado también, qué gusto saludarlo. Es corredor público número 2 de Tamaulipas y tiene su registro para elaborar avalúos. Sí, Juan, los abogados generalmente le siguen llamando así, perito evaluador. Recordemos que el cambio se da en la ley de fomento a la competencia en el crédito garantizado, una ley que digamos, no es de uso común con los abogados. Por eso ellos siguen manejando la figura del perito evaluador, que tal vez en el Código Civil del Estado siga vigente. No sé, ingeniero Héctor, si me quisieras hacer favor y comentar nada más del asunto del registro para hacer avalúos en el juzgado. Ingeniero Héctor, no sé si pudiera abrir el micrófono. Aquí Paco, no sé si se le puede habilitar. Está para que lo deshabilite, él ya le mandé la indicación. Ya, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, no era precisamente una pregunta, era una afirmación que para estar en el estado de Tamaulipas y ciertamente en otros estados de la República, también pide el estado que el evaluador profesional esté registrado, en el caso de Tamaulipas, con una vigencia de 3 años, para poder hacer ejercicio de nuestra profesión ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. De lo contrario, pues igual te puedes inscribir como ingeniero, como arquitecto. Ahí he visto yo algunos exalumnos míos del tecnológico que lo hacen, pero no son propiamente evaluadores. Y luego más abajito en lo que escribí, mencionaba que año tras año hay que estarnos actualizando, ¿verdad? En nuestra respectiva especialidad, porque todo se evalúa, ¿verdad? No solo los inmuebles, la maquinaria de equipo, intangibles, negocios en marcha, el impacto ambiental. Yo he tocado muchas puertas y al menos en Tamaulipas estamos un poquito ahí renuentes, pero vaya, hay que estarnos actualizando año tras año. Igual como cuando sales de arquitecto, igual cuando sales de ingeniero, de abogado, de médico, tienes que estar con una actualización permanente. Y ahorita mencionaste algo muy importante, tú, arquitecto Miguel Ángel Ramírez, con respecto a la ética. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que estar actualizados para hacer un buen ejercicio de ello. Entendamos
que nuestro ejercicio como evaluadores, en el área que tú estés, pero si nos abocamos al inmueble, es una valoración económica. No es como por ahí he escuchado en otros conferencias que dicen la evaluación es una comparación de diferentes casas. No, no es una comparación, si no, no me gasto 2 años de estudio, de posgrado y 1 año para titularme, ¿verdad? Y nuestro actuar como evaluadores va a impactar de manera directa a una economía de una sociedad, de un estado y de un país. O sea, es muy importante nuestro desarrollo. Y por eso, pues sí, hay que estudiar 2 años, 1 más de titulación, gastarse como 150,000 pesos en el posgrado y ya le hiciste, vamos a firmar. No, 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 no vas a firmar, vas a hacer valoraciones económicas, ¿sí? Que va a incidir de manera directa a un mercado de inmuebles, ¿verdad? No es de que yo creo que esa vale tanto, ponme tanto. Entonces, por eso hice mención, arquitecto Miguel Ángel y compañeros que me estén escuchando, hice mención de que en Tamaulipas, y yo estoy seguro que en otros estados también, tienes que certificarte como evaluador profesional. Y año tras año tenemos que estar haciendo actualizaciones. En Nuevo León, que también estoy inscrito, en Nuevo León, para yo reinscribirme necesito presentar alguna actualización del 2020 en las especialidades que tengo de evaluación. ¿Sí? Y así constantemente, o sea, vaya, ahora sí que es una actividad de vida, ¿verdad? Quienes nos dedicamos a esto, ¿verdad? Y bueno, es mi intervención, arquitecto. Perfecto. Ándale. Perdón, pensé que no tenía el micrófono. Ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero Héctor. Siempre es un gusto saludarte. Y qué bueno que estamos reiterando, insistiendo en lo mismo. Es una actividad profesional. El evaluador es un técnico capacitado con los estudios necesarios. El evaluador no es un adivino. El evaluador no puede, como es muy común, por teléfono decir, esta propiedad tiene tal valor. Resulta a veces hasta irresponsable indicar un valor por teléfono, indicar un valor, porque yo me acuerdo que hice una avalúo ahí hace 1 año o hace 6 meses. Cada inmueble es de valoración específica. E inclusive, si en un fraccionamiento hacemos la avalúo de 20 viviendas que están una tras otra, con el mismo modelo y las mismas características, puede ser que de origen tengan el mismo valor, pero si vamos a los 6 meses, lo más probable es que todas presenten valores diferenciados. Unas porque ya tuvieron alguna ampliación, otras porque ya se les cambiaron muebles de baño de mayor calidad, otra porque tal vez ya tiene vitropiso, otra puede tener un valor menor porque está muy maltratada, porque se dañó, porque presenta ya fisuras, porque presenta ya humedades. En fin, la actividad del valor profesional, como digo, no es ni de bote pronto, ni tampoco es de improvisada, y mucho menos es de adivinar lo que vale un inmueble. Es hacer un ejercicio muy profesional, muy puntual, desde el punto de vista físico, dimensiones, y desde el punto de vista de mercado. ¿Qué se está vendiendo en la zona? ¿Qué características adicionales o qué virtudes tiene el inmueble que voy a evaluar? Si yo construyo una casa de 120 metros cuadrados en Nuevo Laredo, pues no va a valer lo mismo la casa con los mismos materiales en la colonia Guerrero, que en la colonia Madero, que en Residencial Longoria, que en La Fe, o que en Las Voluntades, o que en Reservas. Aunque sea una casa de 120 metros cuadrados, con los mismos acabados y los mismos elementos de construcción, el valor va a variar por las características urbanas que mencionamos al principio. Muy bien, entonces, en el tercer segmento de esta plática, ya que vimos los antecedentes de la evaluación y ya que vimos lo que es ser un evaluador profesional, el perfil que hay que tener y la normativa que hay que seguir, cabe la pregunta,
¿por qué vale la pena ser un valuador profesional? Entre otras, responderé con mi experiencia al respecto. Vale la pena ser un valuador profesional porque cada crédito hipotecario que se otorga en el país requiere al menos de un avalúo. En el caso de Foviste, casi siempre es de 2, porque el trámite es un poco más tardado y los avalúos que tienen vigencia de 6 meses para fines de crédito, si no se ejercen en ese plazo, si no se firma el crédito, se vencen y hay que elaborar otro. Entonces, al menos un crédito, un avalúo por cada crédito hipotecario. Porque en los actos judiciales del orden civil o familiar se requieren avalúos para reparto de herencias o para terminación de sociedades conyugales. Es común que cuando hay una herencia y existen 3 o 4 bienes, se elaboran avalúos para cada uno de ellos para determinar las partes equitativas o igualitarias que le va a corresponder a cada uno de los herederos. Y también es común, muy común, que al concluir los matrimonios, al haber divorcios, se dé por terminada la sociedad conyugal y se tenga que evaluar el inmueble o los inmuebles que haya hecho la pareja para una equitativa distribución de los recursos al venderla, o que alguno de ellos se quede con la vivienda y indemnice a la otra parte con el valor correspondiente. También porque en los actos judiciales mercantiles se requieren avalúos para ejecutar garantías hipotecarias de créditos no pagados. Infonavit, Foviste y bancos prestan siempre después de hacer un análisis económico y de capacidad de pago del acreditado y basándose en un avalúo profesional que se le entrega para saber hasta cuánto puede prestar. Sin embargo, pues, como sabemos, hay imponderables en la vida. Alguien se puede quedar sin trabajo, puede tener alguna situación especial y eso le impide cumplir sus compromisos de pago. Entonces el banco inicia un juicio por falta de pago y culmina con la adjudicación del inmueble. Para eso se requiere un avalúo en el inter del juicio para que el juez determine si con la venta del inmueble queda saldado el crédito otorgado o en su efecto subsistirán compromisos de pago por parte del deudor. También porque las empresas necesitan avalúos para la actualización de sus estados contables. Este es un tipo de avalúo muy escaso, pero también muy lucrativo cuando se presenta alguno. Corporativos que requieren actualizar sus estados financieros porque van a concursar o porque van a presentar alguna propuesta a alguna entidad o alguna autoridad, les piden estados financieros contables firmados por un contador con su cédula profesional, y los avalúos deben ser también por un valuador para ver si los inmuebles que tiene ese corporativo han tenido una plusvalía o han tenido una depreciación. Recordemos que cuando se adquiere un inmueble se refleja el valor en lo que le llaman contablemente los valores en libros. Al paso del tiempo puede subir o puede disminuir ese valor, entonces ahí se requieren también avalúos. Y otra razón es porque siempre es más conveniente llevar a cabo una negociación de compra o venta de un inmueble si contamos con un avalúo profesional que nos ayude a tomar las mejores decisiones económicas. Finalmente, quien va a vender un inmueble le pone un componente que para él es muy valioso y muy respetable, pero que en términos económicos y en términos de mercado, pues no arroja ningún valor adicional al inmueble, que es el hecho de haber nacido ahí, de haber crecido ahí, de haber educado a sus hijos en tal vivienda, y tiene un componente emocional muy fuerte que ellos lo trasladan tal vez de manera inconsciente al precio en el que quieren dar la vivienda. O lo que es muy común aquí en la zona fronteriza es que quieren, con la venta de un inmueble en el lado mexicano, completar la compra de un inmueble en el lado norteamericano. Esas son dos situaciones a las que de manera muy común nos enfrentamos los valuadores, de que el propietario trae una expectativa muy alta en cuánto puede vender su propiedad, ahora sí que al amparo de estas dos situaciones, valor sentimental y la necesidad que tiene él de hacerse de otra vivienda. Entonces,
tratamos siempre de ser justos. Les digo, yo puedo garantizar, puedo afirmar que los evaluadores aquí en nuestra ciudad somos éticos, somos profesionales, que no nos dejamos, ahora sí que entrar en contubernio, porque pues, son años de estudio, es un prestigio profesional, es también una inversión, ¿verdad? Entonces la cuidamos al máximo. Le decimos al propietario el valor real de su vivienda, sin el afán de que pierda al venderla, sino de que se vaya a comercializar en los precios que el mercado está reconociendo. Y cuando el avalúo lo solicita un prospecto de comprador, es a la inversa. Si en el avalúo nosotros reflejamos un valor de 1 millón, pues quien va a hacer una oferta de compra seguramente va a iniciar su puja o su propuesta en 700,000 o en 800,000 pesos. Sabe ya que el techo del valor es 1 millón, pues tiene un margen de negociación para ver si compra barato. El quehacer de un buen valuador es, independientemente si el valuador lo pide el vendedor, el avalúo lo pide el vendedor o lo pide el comprador, tenemos que dar exactamente el mismo avalúo a las dos partes. No es correcto que el dueño nos diga ponle más o que el comprador lo diga la casa está en muy malas condiciones, ponle menos. Yo, como les digo, considero que en Nuevo Laredo los colegas evaluadores estamos en la misma línea y los trabajos que le entreguen a cada uno de ustedes cuando lleguen a requerir el servicio profesional será muy adecuado. Arqui, por ahí tiene 2 preguntitas. ¿Perdón? ¿Preguntas? Así es. Gracias, Arqui. Bien. Ok, Miguel Espinosa. El arquitecto dice, lo que no entiendo es que puede cambiar el valor del inmueble a corto plazo debido al crecimiento constante de la ciudad en cuestión. Bueno, un inmueble no necesariamente por el crecimiento de la ciudad, arquitecto Espinosa. Lo que va a hacer es que si el crecimiento de ese inmueble les dio una plusvalía porque vaya a causar una habilidad importante, o vaya a construirse escuelas, o vayan a construirse plazas en sus cercanías, va hacia arriba el valor, se va a reflejar. ¿Qué tanto? Pues los porcentajes son muy variables, mínimo el 5%, hasta tal vez máximo un 30%, dependiendo de las virtudes o amenidades que tenga. Pero también puede ser que el crecimiento de la ciudad le dé una minusvalía. Si se va a construir un CEMEFO, un servicio médico forense, si se va a construir un panteón, si se van a construir instalaciones peligrosas de manejo de gas o de manejo de petróleo, en fin, eso le va a dar hacia abajo el valor. O sea, no el crecimiento per se de la ciudad, sino las amenidades o las desventajas que vaya a tener. Okay. Ingeniero Luis David de La Paz, de La Piedad, saludos. ¿Cuál será el criterio para evaluar en los próximos meses en la que la economía estará para llorar? Sí, ingeniero, si eres evaluador, pues ya te habrás dado cuenta de que nuestras unidades sí traen la idea de que la pandemia o la crisis originada por el coronavirus se va a impactar de manera significativa en el valor de las viviendas. En una plática que teníamos hace unos días vía Zoom, ese es el parecer general en la República y en otros países. Aquí en Nuevo Laredo yo considero que hasta el momento no ha afectado todavía esta crisis la disminución en los valores. No sé si lo vaya a hacer de aquí a fin de año, pero en estos momentos, al menos en mi ciudad, no tenemos todavía un impacto en ese sentido. Todavía no se refleja un impacto negativo en los valores de viviendas. No sé si el ingeniero Héctor o algún otro valor quisiera hacer un comentario al respecto, pero en Nuevo Laredo yo considero que todavía no, ingeniero David. ¿Alguno más quisiera comentar sobre ese punto? Si va a haber cambio en el valor de las viviendas en los próximos meses. Y por el contrario, Heriberto Sánchez de San Luis Potosí nos dice que los desarrolladores más bien han subido los precios en este. O sea, pareciera que no tiene lógica un incremento de precios. Yo en Nuevo Laredo puedo decir que no han bajado, pero decir que se incrementen no tendría mucha lógica. Acordemos que hay menos fuentes de trabajo,
hay menos, por tanto, firmas de créditos. Al haber menos demanda de vivienda, pues no tendrían por qué subir los precios. No sé, esa situación ahí en San Luis Potosí. Heriberto, si quisieras hacer un comentario ahí concreto sobre ese tema en tu ciudad. Ok, han aumentado las solicitudes de crédito en Bancomer, que es el crédito bancario. ¿Hay crédito entonces? No veo por qué se habrían subido las viviendas. Heriberto, si hay suficiente crédito disponible, se hace fácil adquirir una vivienda. ¿A qué crees que se debe el incremento ahí en San Luis? Se me hace que no tiene micrófono, a lo mejor no nos escucha, Heriberto. Ok, aquí dos comentarios. Ok, sí hay demanda, entonces esa es la razón que nos dice Heriberto en San Luis. Y buenas tardes. Dice, los que están construyendo, claro que ha aumentado el valor, todo subió, los materiales subieron de precio. Estoy de acuerdo, arquitecto, en que se haya incrementado el costo de la vivienda, no necesariamente en que se haya incrementado el valor de la vivienda. Tuve una plática el año pasado con un desarrollador que tiene un producto efectivamente sí más de mayor calidad que el común, aunque es vivienda de tipo interés social, es mayor la calidad. Sin embargo, pues los metros cuadrados de construcción son los mismos que otras viviendas de menor precio. Es decir, es difícil entender o es difícil reflejar en el valor comercial una estructura más rígida en cuanto a castillos o cuanto a losa contra otra menos rígida, pero que cumple con lo requerido. Es decir, tu inversión puede ser más, Arqui Dolores, pero no necesariamente porque tú estás invirtiendo más significa que los precios van a aumentar. Lo que sí vemos es que como el mercado no se incrementa, las utilidades se van a ver reflejadas a la baja. No necesariamente el valor de las viviendas, porque se siguen ofertando las mismas viviendas con las mismas características, ¿sí? Y el mercado no está subiendo, o al menos no lo reflejamos. Nosotros tenemos actualización de mercado cada 6 meses. El último que tenemos de referencia es el del mes de diciembre hacia enero. Tendría que ser tal vez en el segundo semestre que tengamos alguna consideración. Pero prácticamente los valores de enero a mayo, con todo y el coronavirus, los hemos estado manteniendo. A ver, ¿qué nos dice? Juan. Antes para evaluar perdón, arquitecta Dolores, si quiere hacer algún comentario, esa sería la opinión. Adelante. Hay que desactivar el micrófono, Arqui. Adelante, Miguel, ninguno, nada más era ese el comentario. Para mí sí tiene lógica lo del incremento, ¿verdad? Pero ya aclaraste mis dudas, ¿no? Ah, ok. Bueno, ok, Arqui. Muy amable. Pero aquí Juan, bueno, ahorita vamos entonces a las preguntas nada más para cerrar, prácticamente estaríamos casi terminando y podemos quedar ya en preguntas y comentarios. En 2019, no tenemos datos obviamente 2020, pero 2019, ¿por qué es importante o por qué vale la pena ser un evaluador? Dijimos que hay una avalúo al menos por cada crédito hipotecario y en 2019 el Infonavit otorgó 450,000 créditos, son al menos 450,000 avalúos.
Fobiste 34,000 y bancos 100,000. Es decir, un universo de casi 600,000 créditos, que significan 600,000 avalúos en el país en un año. Si hay en el país 120 unidades de evaluación, y si hay en el país 2,500 evaluadores profesionales, pues es atractivo el mercado en el que estamos compitiendo y en el cual buscamos dar nuestro servicio. No es pequeño, vale la pena. Los avalúos de Infonavit en honorarios van de los 1,000 pesos, los más económicos, hasta 3,000, 3,500 para Infonavit. Para Fobiste es un poco mejor el honorario. Prácticamente empezamos en 1,600 pesos y podemos cobrar 6, 7,000 si es una vivienda grande. Y en bancos andaríamos en estándares también del orden de los 1,000 pesos, tal vez hasta los 5,000. Entonces, sin que podemos decir que es una maravilla en cuanto a remuneraciones, es bastante aceptable. Es un ingreso que te permite pues, tener una oficina con lo necesario para llevar a cabo tu trabajo. Y si además profesionalmente nos gusta la actividad, pues yo creo que hay razones para seguir en ella, pues cada quien determinando qué tipo de avalúo se va a centrar en hacer. Entonces, esto fue exclusivamente crédito para la vivienda. Acordemos que hay también créditos judiciales o que hay también créditos comerciales simplemente para saber o determinar el valor de las propiedades. Entonces, como final, y entramos a comentarios. Los tipos de avalúos que podemos manejar. Avalúos hipotecarios, comerciales, judiciales, fiscales. Vamos a clasificarlos dependiendo de dos factores, del objeto del avalúo y del propósito del avalúo. El objeto del avalúo es responder a la pregunta, ¿qué busco con este avalúo? ¿Qué es lo que quiero encontrar con este avalúo? Y la respuesta sería, entre otros, encontrar un valor comercial del inmueble, encontrar un valor de liquidación, encontrar un valor de rescate, encontrar un valor de desecho. Y la pregunta y el propósito del avalúo, perdón, respondería a la pregunta, ¿para qué quiero el avalúo? Y puede ser para, entre otros, para obtener un crédito, para reestructurar un crédito, para entregar un inmueble como dación en pago, para adjudicarlo, para pago de impuestos, en fin, como decíamos, para cuestiones contables. Entonces, los diversos tipos de avalúos vamos a clasificarlos respondiendo a estas dos preguntas. ¿Qué es lo que estoy buscando con mi avalúo? ¿Y para qué me va a servir mi avalúo? Entonces, esa sería prácticamente la presentación. No entramos en nada de lo que es cuestiones de mercado, ni cómo se elabora un avalúo, ni qué metodología lleva, porque yo consideré que era conveniente primero tener el preámbulo de qué significa un avalúo, quiénes pueden hacerlo y para qué se va a utilizar. Ojalá tengamos oportunidad posteriormente de tener alguna otra charla en el que veamos ya lo que es el ejercicio del día a día, sobre el terreno, cómo se tiene que hacer una inspección de la vivienda y cómo se tiene que elaborar ya en gabinete con estudio de mercado y con cuestiones económicas un avalúo para el fin que vayamos a querer, si es para un crédito o si es para un pago de impuestos, si es para un traslado de dominio o si es para una demanda o si es para una herencia. Cada uno de ellos tiene tratamientos diferentes. Pues ojalá tengamos oportunidad posteriormente de ahondar en cada uno de ellos, pero mientras sería la intención y el interés de esta primera plática, y así podemos comentar o revisar aquí si tenemos alguna otra opinión en el chat. Si alguien de los que está escuchando y quiere tener alguna intervención, favor de activar su micrófono. Okay. Aquí voy a leer el del ingeniero Héctor Ramírez. Entonces ya finge si hace tu comentario.
Dice, la economía en todo el país se comprimió, pero curiosamente en los inmuebles no es así. Tristemente, al menos de los estados que conozco, es triste, pero sí, en estos momentos cada vez vale más un inmueble de lo que valió en 2019. Es decir, lejos de tener disminución por la pandemia, ingeniero, ¿consideras que se han elevado los precios? Sería opinión aquí en Tamaulipas y Nuevo León, me imagino, Coahuila tal vez. Adelante, ingeniero Héctor. En Querétaro también. Querétaro también, ok. Querétaro también, pero aquí hablando muy específico. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, ingeniero. Específicamente de Tamaulipas, de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, caray, sí se ve que una casa de interés social que andaba en el orden de 350,000 pesos, ahorita anda en 480, 470, Matamoros. Y esa es mi percepción. Y más abajo te hice también comentarios con respecto a los valores de los avalúos. En realidad, pues dime en qué Infonavit te pagan más de 1,000 pesos, porque a mí me pagan 750 y si la vivienda es nueva, de las que te digo de Matamoros, son 350 pesos. Si soy controlador, solamente me pagan 120 pesos. Si la vivienda es inmueble, es nueva, perdón. Y así son los valores, los costos son muy bajos, la verdad. Y por ahí hago mención de que recuerda que el 60% aproximadamente, del 50 al 60, habrá alguien que diga, no, a mí me da el 70%, pero recuerda que la unidad de evaluación que tú mencionaste ahorita, que para poder hacer el ejercicio de evaluadores ante instancias de crédito necesitamos estar dados de alta en una unidad de evaluación, la unidad de evaluación se lleva una tajadota del pastel. Y nos deja una cantidad pequeña. Entonces teníamos que apostarle al volumen y le apostamos. Pero también hago mención que pues ahora sí que hay más valuadores que nos hacemos vendedores de casas o valuadores que nos hacemos desarrolladores de casas, que al revés, que un desarrollador se haga valuador o que un vendedor de casas se haga valuador. ¿Por qué? Pues es que se dispara el valor de 750 pesos por una casa que yo evalúo, que me va a dar a mí la unidad de evaluación, de 350 pesos. El que la vende se puede llevar arriba de 15,000 pesos, ¿verdad? Y aquí rápidamente, para no extenderme demasiado, siento que como los DRO, voy a meter otro tema, por ahí tenemos una especialidad en DRO, los DRO y los evaluadores somos los que menos ganamos. Hablando específicamente de evaluadores, todos ganan. Gana el desarrollador, el arquitecto que hizo el proyecto, que hizo los renders, el ingeniero de los costos. Todo mundo gana bien bonito al hacer una casa, nada más. Y el que menos gana es el evaluador. Que el avalúo, si va por Infonavit, nos van a dar 750 pesos. Y un arquitecto, un render lo vende muy bien. Y un ingeniero de costos vende su servicio muy bien, ¿verdad? Entonces, nomás me llamó mucho la atención que hablaste hasta de 5,000 pesos y 3,500 pesos. Y pues no, o no sé, también creo que hay tabuladores, está controlado. Infonavit tiene eso, Foviste tiene yo no puedo cobrar más, ni quiero cobrar más de lo que dicen los tabuladores, porque tengo miedo que me quite la cédula. Igual, gracias. Correcto, sí, tiene razón, Miguel. Sí, la tarifa mínima que paga Infonavit cobran 1,682 pesos el avalúo mínimo y de ahí el 60% para el valuador, perdón. Pero si es una vivienda que cuesta 2 millones, pues el cobro viene siendo 4,100 y ahí un 60% pues ya son 2,500, 2,600 pesos. Pero ¿qué más quisiéramos? Ganar más. Recuerde que es una lucha constante de los valuadores contra las entidades financieras. Y en lo otro, aunque no es el tema, estoy muy de acuerdo. Una persona que vende una casa, así que con cero responsabilidad, se lleva 25, 30 mil pesos, y el valuador vigilado y poniendo ahí sobre la mesa su cédula, pues se lleva una cantidad 10 veces menor, 15 veces menor a veces. Ese es otro tema que ojalá podamos también tratar más adelante. Perdón, aquí Alberto Urquidi dice, es imposible que aumente
porque el principal factor para determinar un valor es el valor comercial. Lo que ha aumentado es la oferta de vivienda, pero no la demanda. Todo mundo quiere vender, pero nadie compra. Pues eso significa que disminuye el valor. Alberto Urquidi, no sé si eres evaluador, ingeniero o arquitecto, si quisieras hacer comentario. Ok, tal vez no se escucha. Si gusta hacer un comentario, arquitecto o ingeniero Urquidi, con gusto. La arquitecta Elizabeth Román dice, ¿se requiere una unidad de evaluación para la mayor parte de los avalúos? Arquitecta Elizabeth, para todos los avalúos cuyo fin es obtener un crédito hipotecario, se requiere una unidad de evaluación. Los evaluadores como personas físicas hemos estado pugnando porque se nos reconozca nuestro trabajo al amparo de nuestra cédula profesional sin la intermediación de la unidad de evaluación. Pero hasta este momento no lo hemos conseguido y tiene que ser a través de la unidad de evaluación para que pueda tener validez tu avalúo. Heriberto Sánchez dice, la combinación de todo tipo de avalúos, los judiciales, comerciales, en los cuales no se paga unidades de evaluación, es cuestión de buscar clientes. Está dando a entender, Heriberto, que hay mercado, ¿no? Para seguir siendo evaluador. Hay razones para seguir en esta actividad. Juan, dice, hablando de propiedades como la del Infonavit, una vivienda al precio inicial de 350,000. Si se paga crédito como todas a 30 años, se dice que el precio final es cerca de 1,000,000 de pesos. Si se evalúa esa vivienda, no se parte de este valor final. Juan, fíjate que la mayor parte de acreditados siempre tienen la idea de que el crédito Infonavit es abusivo con ellos. Porque dicen, yo pido 350,000 y termino pagando 1,000,000 de pesos. Y tienen razón, la corrida financiera de Infonavit a lo mejor te va a dar esas cantidades. Sin embargo, yo trato de hacerles ver las bondades del crédito, indicándole que ellos no tienen los 350,000 pesos de golpe para pagar de contado. Y que el Infonavit no les pide 1,000,000 de pesos que lo paguen de contado. Si ellos ganan 5,000 pesos y destinan 1,500 pesos para el pago de su mensualidad, al cabo de los 30 años, tal vez ni siquiera hayan podido pagar el crédito, pero tienen la virtud con Infonavit de que si pagaste puntualmente, aunque tengas un adeudo, el Infonavit te lo va a condonar. Así están redactados los contratos. Solo tienes compromiso de pagar 30 años y si tienes adeudo al final del plazo, el Infonavit te lo condona. Entonces, si tú ganas 5,000 pesos al mes, pues en un año ganas 60,000, 600,000 en 10 años y en 15 años tendrías 1,000,000 de pesos. Es decir, si tu casa te costó durante los 30 años de vigencia 1,000,000 y tú durante esos 30 años obtuviste 5 millones de ingresos, pues no es una mala compra, ¿no? O sea, la gente a veces se va con la idea de que paga mucho, pero pues pierde de vista que en esos 30 años se supone que también tuvo los ingresos suficientes para liquidarlo. Aquí el arquitecto Miguel Espinosa. 750 un avalúo por Infonavit. Así es, arquitecto Espinosa. Como honorario al evaluador es correcto. Como costo al derechohabiente es 1,682 pesos. Pero una parte es para el evaluador y otra parte es para la unidad de evaluación y otra parte es para el controlador, que somos los tres que jugamos en la elaboración de un avalúo. Claudio Compián dice, así es, hay de todo, diferentes costos dependiendo del lugar y el tipo del avalúo. Pues sí, definitivamente. Alberto Urquidi, soy evaluador y arquitecto. Saludos, arquitecto. El costo final después del crédito es por el préstamo de dinero, no es el costo de la vivienda. Así es, Claudia. No podríamos evaluar en 1,000,000 una casa que hoy vale 350,000, porque lo que es el costo del dinero está desligado de lo que puede ser la plusvalía de la vivienda. Itzel nos dice, además del avalúo, en el cálculo de un valor del inmueble a la fecha de la visita física. Además, el avalúo es el cálculo de un valor del inmueble a la fecha de la visita física. Por eso no es factible lo que comenta de evaluar a proyección. Ese es otro tipo de avalúo para otro fin. ¿Es correcto, Itzel?
La avalúa es la fotografía en el momento en que vamos a ver el inmueble. Por eso, aunque el avalúo impreso lo entregamos 3 o 4 o 5 días para fines administrativos y legales, la fecha del avalúo es la fecha de la inspección. Es cuando nos percatamos fielmente de las condiciones en las que estaba el inmueble. Si después de que nos retiramos de la vivienda, un vehículo se impactó contra la vivienda, esta sufrió un incendio, cuarteaduras, en fin, ya no es responsabilidad del evaluador responder por esa vivienda. Por eso es importante que tomemos en cuenta. La fecha de la avalúo es la fecha de la inspección. Lo que pasa inmediatamente después ya escapa a nuestro trabajo. No debería haber unidades de evaluación ni despachos de recuperación, ni vendedores o brokers, dice el arquitecto Héctor. ¿Qué saben de valores económicos de los inmuebles? Quien sabe de valores económicos de los inmuebles somos los valores. Yo aquí quisimos echar un golecito. Sí tiene razón, Inge. No hay nadie más preparado para ser un buen agente de bienes raíces que un ingeniero o un arquitecto. Y si es evaluador, qué mejor. Ahí tiene razón. Claudia, por eso son importantes las fotografías. Así es, Claudia. Las fotografías nos indican y nos respaldan del trabajo que presentamos al momento en que hicimos la inspección. Lo que pasa inmediatamente después ya no lo podemos controlar. Pues no sé, ¿algún otro comentario, una duda? La verdad se puso al final interesante la plática. Gracias por su participación, compañeros. Dice Alberto Urquidi, en sus localidades los avalúos de catastro los realizan solo evaluadores y los planos catastrales. Aquí en Nuevo Laredo no tenemos avalúos catastrales, Alberto. Eso se manejan exclusivamente con el avalúo catastral que emite el Departamento de Catastro. No hacemos avalúos catastrales aquí en Nuevo Laredo. Juan, cualquier pregunta, ¿cualquier profesionista puede ser admitido para estudiar la maestría de evaluador inmobiliario de la SEP? No, Juan, está limitada a ingenieros o arquitectos. Está limitada. Si quieres ser evaluador agropecuario, entran los ingenieros agrónomos, creo que también veterinarios, creo, no estoy seguro. Los ingenieros agrónomos obtienen una especialidad como evaluador agropecuario y los ingenieros mecánicos y electricistas obtienen su especialidad como evaluadores de maquinaria y equipo. No hacemos tampoco planos catastrales, todo eso lo maneja Catastro. Ahí no tenemos nosotros campo de trabajo, los evaluadores independientes, Alberto. Esta especialidad es ¿de qué año, Claudia? Antes de 2008, que se hiciera exigible la cédula profesional, puede ser, no sé ahorita cómo estén, ¿en qué año hiciste tu especialidad? Ah, ok, no, pues quiere decir que lo siguen aceptando entonces, pero entiendo que deban ser corredores, ¿no, Claudia? Si no son corredores, pues imagino que no. No, entonces, abogados, pues no sé, la verdad, contraviene lo que señala la ley, pero pues ni hablar, no sé por qué se dio esa posibilidad. Uno era notario, bueno, pues a lo mejor va a poder obtener su especialidad en evaluación, Claudia, pero no va a poder registrarse ante CIF. Posiblemente puede obtener su especialidad y hacer los avalúos de otro tipo, pero no los avalúos para crédito garantizado. Eso es lo que se me ocurre que pueda pasar en este caso. Bueno, pues estamos terminando prácticamente justos, compañeros. Iniciamos en tiempo. Gracias por su participación. Pues queremos terminar también en el horario que se les citó por no quitarles más tiempo del que hubieran destinado para esta plática. Tuvimos una asistencia promedio de entre 30 y 40 participantes. Muchas gracias para todos ellos. Aquí tenemos un comentario de Mario Valdés. Dice, no solamente los ingenieros o los arquitectos pueden ser evaluadores.
Algunos otros profesionistas como administradores de empresas, contadores, han llegado a ser maestros en evaluación. Dice Mario, es contador y es abogado. Tengo 2 maestrías en fiscal y tengo la maestría en evaluación. Sí, es lo que decíamos al principio, Mario. La ley de por sí los faculta. Tenía yo entendido que solamente a los que eran corredores públicos tenían acceso a la maestría en evaluación con fines de hacer avalúos de crédito garantizado. Ya comentamos que otras carreras pueden tener especialidades de evaluación en otras ramas, como agropecuarios, como maquinaria de equipo, como negocio en marcha, como impacto ambiental y algunas otras. Casi nos centramos la plática de hoy en los avalúos de crédito garantizado, pero el universo es amplio. Arqui, si puedes dejar de compartir tu imagen, por favor. ¿Sí? A ver, stop share. Ok, correcto. Okay. Gracias, arquitecta Claudia Galaviz, muy amable. Hicimos el mejor esfuerzo. Pues no sé, el arquitecto Espinosa, y nuestro comisionado de educación continua, Arqui, no sé si quisieras, ya para cerrar, algunas palabras. Sí, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, sí, te oyes. Ok. No, pues muchas gracias, arquitecto. Muy amena tu plática y sobre todo muy edificante. De eso, bueno, de eso se trata también el arquitecto Pedro Flores Montelongo, que es aquí mi otro compañero, que estamos en esta encomienda que el Colegio de Arquitectos de Nuevo nos hizo aquí el honor de participar, ¿verdad? Para todos ustedes y muchas gracias, arquitecto, y todos los demás aquí, los que están presentes, los que me están escuchando, muchas gracias por sintonizar esta plática tan amena del arquitecto, que para mí es un gran profesionista, honesto, y pues y una persona está muy capacitada en su tema, en su haber de todos los días. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, arquitecto Miguel. Sí, con todo gusto. La oportunidad lo hicimos con mucho gusto. Aquí comentario del licenciado Mario Valdés. Él tiene también la especialidad de negocios en marcha, de campos agrícolas y ganaderos y de maquinaria en equipo. Lo que decía, puede haber varias facetas del evaluador. Socialmente no está tan conocido ni tan permeada esta actividad, pero créanme que tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera, todos profesionales, cada quien en su ramo. Yo de manera especial felicito al licenciado Mario, con esa intención de capacitación continua y de seguir superando. A mí me trae la especialidad de negocios en marcha, Mario, seguramente por ahí, si pudieras mandarme un correo, voy a poner ahorita mis datos, me pudieras mandar un correo, o el ingeniero Héctor Ramírez también, la especialidad de negocios en marcha es algo que me atrae y ojalá en corto plazo podamos también tomarlo. Muchos saludos, Mario, también para ti. Claudia Compián, gracias. Se hizo amena la plática, muy bien. Y Heriberto, muchas gracias por compartir. Y pues también saludos a San Luis Potosí. Quedamos nosotros aquí a las órdenes de Nuevo Laredo. Ojalá tengan posteriormente oportunidad de conectarse a otras pláticas que vaya organizando la Comisión de Mejora Continua del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo. Agradecer también la confianza al arquitecto Jorge Salinas Falcón, presidente de nuestro colegio, y al arquitecto Francisco Villarreal, secretario, que brindó todas las facilidades aquí técnicas para poder llevar a buen término esta plática. No llega al nivel de conferencia, pero sí una muy amena plática. Muchas gracias a todos. Déjenme nada más poner Gracias, Miguel Ángel. Nada más voy a compartir la última página con el correo, arquitecto Villarreal. ¿Está? Adelante. No escucho. @gmail.com, las órdenes. Es importante quitar los créditos y cualquier presentación. De los antecedentes de la publicación de la historia moderna de la evolución en la República Mexicana, del ingeniero Rafael Sánchez Juárez, ya fallecido, y también de las reglas de carácter general relativas a la operación como valor profesional de inmuebles o
objeto de crédito garantizado a la vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal. Pues ahí quedo a las órdenes, compañeros. Mucho gusto en haber estado con ustedes.